Sé que nadie me perdonará por esto, pero aún así, necesito contarlo, porque si no lo hago, creo que me volveré loca. Le pedí a mi marido una última noche con mi ex antes de morir. Y sí, sé cómo suena. Sé lo absurdo que es, sé el peso que conlleva, y también sé lo mucho que ha destruido lo poco que me quedaba. Cuando se lo dije, estábamos cogidos de la mano, y él no gritó, no se enfadó, no tiró nada contra la pared, no me insultó, solo me miró como si ya estuviera muerta, y quizá ya lo estaba. No físicamente, porque eso aún llevaría tiempo, pero por dentro ya no era yo. Solo eran los restos de una mujer que intentó hacer las paces con el pasado y destruyó el presente. Y no soy una traidora, no soy promiscua, no buscaba placer ni emoción, ni carencia, ni un antiguo amor. No se trataba de sexo, no se trataba de venganza, no se trataba de amor. Se trataba de una parte de mí que nunca cicatrizó y que empezó a sangrar con fuerza cuando oí al médico decirme que me quedaban entre 6 y 12 meses de vida. Antes de eso, todo era rutina. La vida normal de una pareja. Esas pequeñas cosas que se convierten en hábitos. Él me traía el café a la cama. Yo le preparaba su cena favorita los fines de semana. Jugábamos al dominó los sábados por la noche. Veíamos series sin compromiso. Nos reíamos de los mismos chistes viejos y bailábamos en la cocina incluso sin música. Nuestro matrimonio no era un cuento de hadas, pero era real, era sólido, era nuestro, era lo que habíamos construido. Después de conocernos en una oficina cualquiera, cuando él llegó tarde con café derramado en la camisa, y aún así me ofreció un vaso y me dijo que tenía un pelo bonito, de ahí nació una amistad, luego el deseo de estar juntos, luego el contacto físico, luego los planes, luego la certeza de que no necesitábamos nada más. Nunca quisimos tener hijos, no por falta de amor, sino porque pensábamos que ya éramos suficientes el uno para el otro, que éramos suficientes, y durante mucho tiempo lo fuimos, hasta el día en que me desmayé en el baño y desperté rodeada de máquinas, exámenes, expresiones graves, y la sentencia de muerte anunciada con palabras frías y protocolos hospitalarios. Él lloró por mí. Me sostuvo como si fuera a resbalar. Me besó la frente todas las noches, incluso cuando vomitaba entre una sesión de quimioterapia y otra. Y fue allí, en una de esas noches en las que me arreglaba las mantas con ese cuidado que solo él tenía, cuando me preguntó si quería hacer algo antes de irme, algún sueño, algo sin resolver. Y yo, en lugar de pedir un viaje, un abrazo de infancia, un plato de mi abuela, un deseo tonto, pedí algo que él nunca podría entender. Quiero pasar una última noche con mi ex, le dije. Así, sin más, se quedó paralizado. No dijo nada durante largos minutos. Luego solo murmuró un ¿perdón? Y que parecía más una súplica que una pregunta. Intenté explicarle, justificar. Le dije que no era traición, que no era deseo, que no era amor, que solo era una despedida de quien fui un día, de una parte de mí que se quedó atrapada allí, atrás, en una historia mal terminada que me atormentaba. Pero, ¿cómo se explica lo que ni siquiera nosotros entendemos bien? ¿Cómo se justifica algo que duele incluso cuando se dice con sinceridad? Él se rió. Una risa amarga, seca, llena de dolor. Dijo que me estaba muriendo y que aún así pensaba en otro hombre. Le dije que no era eso, que solo necesitaba entenderme, a mí misma, mirar atrás y cerrar esa puerta. Y él, con los ojos llorosos, me dijo que lo había convertido en un actor secundario de mi drama personal, un enfermero con anillo de bodas, un figurante de lujo en mi despedida. A partir de ese día, no volvió a tocarme. Dormíamos en la misma cama, pero en lados opuestos, como dos extraños condenados a compartir el mismo espacio. Me servía el café, pero no sonreía. Yo cocinaba, pero él no comía. Vivíamos juntos, pero ya no existíamos como pareja. Y aún así, no me rendí. Preparé su plato favorito, me acerqué sigilosamente y le pedí que me escuchara.
Le dije que lo amaba, que siempre lo había amado, que eso no tenía nada que ver con él, sino conmigo, con algo dentro de mí que necesitaba silenciar antes de que todo acabara. Me miró y me dijo que lo que más le dolía no era mi petición, sino el hecho de que yo no me diera cuenta de lo que eso significaba, y esa noche no volvió a casa. Aún así, yo fui al antiguo apartamento de mi ex, ese lugar donde viví otra vida, donde lloré y amé y fui traicionada. El lugar parecía más pequeño, más oscuro. El viejo sofá seguía allí, el olor a cigarrillo también. Me recibió con una expresión neutra, como si estuviéramos acordando una reunión y no una despedida. Al principio hablamos de tonterías, luego el ambiente cambió, hasta que me preguntó por qué estaba allí, y le dije que me estaba muriendo. Y él solo dijo, «Lo siento». Y entonces le confesé que necesitaba entender por qué me dolía tanto perderlo, incluso después de tanto tiempo. Dijo que nunca lo supo, que fue un cobarde. Dormimos juntos, pero fue como revivir una vieja escena de una película olvidada. No hubo magia, no hubo redención. Solo dos cuerpos uno al lado del otro, tratando desesperadamente de revivir algo que ya no existía. Y allí, en medio de ese silencio, me di cuenta de cuánto amaba a mi marido, cuánto siempre lo había amado, cuánto todo aquello había sido un error. Volví a casa decidida a confesar, a pedir perdón, a decir que estaba curada de la duda. Preparé la mesa, cociné con cariño, me arreglé como a él le gustaba. Cuando entró y lo vio todo, me preguntó si había desistido de la idea, y allí, en ese momento, podría haber mentido, pero preferí la verdad. Le dije que había ido, que había pasado, pero que había vuelto, porque comprendí que nada fuera me completaba. Él rompió el plato en el suelo y me dijo que era una basura, y yo lloré. Le pedí perdón. Le dije que ahora lo entendía, pero él solo respondió que lo que había hecho no era por amor, sino por ego. A partir de ahí, no hubo más diálogo. Él empezó a dormir en el sofá, yo en la cocina. El silencio se convirtió en nuestra rutina, hasta que una mañana dejó un sobre la mesa. Eran los papeles del divorcio. Le rogué, le supliqué, le dije que era un error, que había sido solo una noche, que podríamos superarlo, pero él dijo que el error había sido el plan, el tiempo que había tenido para pensarlo, y aún así lo había hecho. Y yo grité que me estaba muriendo, que necesitaba entender quién era yo antes de irme. Y él respondió que yo había hecho eso destruyendo a quien estaba a mi lado. Finalmente, me dijo que si quería seguir en su seguro médico, tendría que renunciar a todo, la casa, las cuentas, los bienes. Y acepté, porque no quería morir. Firmé con la mano temblorosa, lo entregué todo, y me quedé solo con el derecho a intentar sobrevivir. 2 semanas después, el médico llamó. Había una cirugía experimental. Tenía una oportunidad. Lloré, sonreí, sentí esperanza. Fui a verlo, le conté la noticia, le pedí que volviéramos a empezar. Pero él me miró con frialdad y me dijo que ya había firmado, que el acuerdo estaba hecho. Grité, supliqué. Le dije que me iba a dejar morir por orgullo, y él respondió que no me iba a dejar vivir con lo que había hecho. La operación fue un éxito, sobreviví, pero cuando me dieron el alta, todo lo que me quedaba era un sofá-cama en un apartamento minúsculo, alquilado con la ayuda de una ONG. Una caja con mis cosas me esperaba en la puerta, dejada por su madre. Había una nota diciendo que él había cumplido con su parte y que no insistiera más. Y no insistí, porque no tenía fuerzas. Pasaron los meses. Ya no estaba enferma, pero tampoco estaba viva. Trabajaba dando clases online, con una voz que apenas reconocía. Dormía mal, tenía pesadillas. Me despertaba sola y extendía la mano hacia el lado izquierdo de la cama, que siempre estaba vacío, hasta que una amiga me envió una foto. Era él, con traje, sonriendo, con su ex a su lado.
la mujer que había estado antes que yo. Parecían felices, y fue entonces cuando lo entendí. Él también tenía un pasado sin resolver, pero él esperó, se quedó, y cuando yo fallé, lo utilizó como la excusa perfecta para marcharse. Hoy, 5 meses después, sigo viva, pero no sé si puedo llamar a esto vida. Cocino para una sola, hablo sola, vivo en silencio, y pienso, todos los días, en lo que habría pasado si me hubiera callado, si hubiera muerto con ese secreto, si hubiera dejado atrás esa parte de mí sin intentar rescatarla. Quizás él todavía me querría, quizás me llevaría flores todos los años, quizás lloraría mi ausencia con cariño, pero al sobrevivir, maté la versión idealizada de mí que él guardaba, y por eso, él me odia, y por eso, yo me odio, aún más, y ahora, incluso respirando, solo soy un eco de lo que fui, un cuerpo que venció a la muerte, pero perdió todo lo que hacía que la vida valiera la pena.